¿Y qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy me complace presentar este curso básico que tengo preparado acerca de la electrónica. Bueno, este es un curso comprendido en la parte teórica y práctica. Y bueno, este video está enfocado principalmente a las personas que están estudiando ingeniería en el área de electrónica. También para aquellas personas que estudian bachillerato, preparatoria o bueno, pues simplemente para aprender un poco más acerca de la electrónica y sus conceptos. Estos videos estarán seccionados en dos partes. Principalmente analizaremos lo que es la parte teórica a través de ejercicios a papel y lápiz. Y además, una vez que terminemos de resolverlos, vamos a hacerlo a través de la parte práctica, ya sea con estos elementos llamados protoboard, las resistencias, y esto es lo que conocemos ahora en la vida real y es lo que se implementa en las tarjetas de circuito impreso. Así que si quieres aprender a resolver ejercicios teóricos y prácticos, te invito a que compartas y te quedes en este canal. Vamos a comenzar. Bueno, primeramente debemos estudiar cuáles son los elementos que componen los principios básicos en la electrónica. Entonces, para ello, primero vamos a analizar lo que es la ley de Ohm. Vamos a dar lectura a estas secciones. Todas estas definiciones yo las he obtenido del libro de Circuitos Eléctricos del autor Thomas Floyd en su 8ª edición. Así que ustedes pueden consultar estas definiciones, además de algunos ejercicios que iremos realizando en este canal. Bueno, la ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Su fórmula es la siguiente. Nos dice que I igual a la corriente medida en amperes es igual a el voltaje medido en volts sobre la resistencia medida en ohms. Y ahora, ¿qué es lo que representa cada uno de estos parámetros? Bueno, principalmente tenemos lo que es el voltaje. El voltaje nos dice que es la diferencia en la energía potencial por carga, es la diferencia de potencial o voltaje. En circuitos eléctricos, el voltaje es la fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. Como les mencionaba, se mide en volts. Por otra parte, la corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. La resistencia es una propiedad de los materiales de restringir u oponerse al flujo de electrones y se llama resistencia. Está denotada por la letra R y su unidad de medida es en ohms y está simbolizado sobre la letra griega omega, y aquí podemos observar lo que es su símbolo en circuitos electrónicos. Bueno, ahora vamos a analizar detalladamente qué es lo que menciona cada uno de estos ejemplos. Entonces, la ley de Ohm nos dice que establece que es directamente la corriente proporcional al voltaje, por lo cual nos damos cuenta que se trata de una fórmula o una ecuación de proporcionalidad, por lo que si aumentamos el valor de la corriente, el valor del voltaje también va a aumentar y a su vez la resistencia va a disminuir. Si nosotros hacemos también lo mismo, si aumentamos el voltaje, la corriente también va a aumentar y la resistencia va a disminuir. Vamos a ver qué nos dice el voltaje. El voltaje en circuitos eléctricos nos dice que es una fuerza propulsora y es lo que establece la corriente y se mide en volts. Ahora la corriente nos dice que es una velocidad que lleva el flujo de la carga. Entonces la resistencia es una propiedad de los materiales de restringir u oponerse al flujo de electrones. Bueno, ahora les voy a explicar una técnica que yo he utilizado cuando estoy aprendiendo nuevos conceptos, y es el de aplicar analogías en la vida cotidiana. Así es, con estos nuevos conceptos de voltaje, corriente y resistencia, lo que voy a tratar de hacer es aterrizarlo a unos aspectos, a unos fenómenos que yo vea en la vida cotidiana. Por ejemplo, nos dice aquí que el voltaje es una fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. Entonces la corriente a su vez nos habla de una velocidad para llevar un flujo de carga. Entonces, ¿qué es lo que puedo analizar aquí? Que nos está hablando de una fuerza propulsora y una velocidad en estos dos fenómenos. Entonces yo digo, ¿dónde he visto algunos de estos fenómenos en la vida cotidiana? Y bueno, lo que he encontrado es que esto yo lo puedo ver
en lo que son los automóviles. Entonces yo encuentro una analogía en los automóviles. Así es, los automóviles tienen esa capacidad para establecer una fuerza propulsora y llevar un flujo de carga. Entonces los automóviles pueden llevar cargas sobre ellos. Yo lo voy a representar sobre esta canica y este automóvil puede ir a cierta velocidad. Entonces puedo yo decir que esa fuerza propulsora la puedo ver en un automóvil en el motor como su voltaje, y es capaz de establecer una velocidad con el flujo de las cargas. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Bueno, pues la resistencia es una propiedad de los materiales de restringir u oponerse al flujo de electrones o de las cargas. Entonces, como veíamos la analogía del automóvil, pues esa resistencia que va a oponerse al flujo de la corriente, pues propiamente podría ser una carretera. Entonces, a través de esta analogía, vamos a ver lo que les explicaba. Si este automóvil tiene esa fuerza propulsora para llevar cargas a cierta velocidad, pues este automóvil puede ir a diferente velocidad, ya sea más rápido o tal vez más lento. Y ese flujo de electrones o esas cargas nos van a originar una corriente que propiamente podría ser medido como la corriente en amperes, y en este automóvil pues esa velocidad es medida en kilómetros por hora. Ahora, si hablamos nosotros de la resistencia, ¿cómo se opone la resistencia en una carretera al flujo de la velocidad? Pues propiamente como es la estructura de la autopista. Si es una autopista que es totalmente plana, sin ningún tipo de obstáculos, pues este automóvil puede ir muy rápido. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cambian las propiedades de la carretera? Ahora, ¿qué tal si esta carretera tiene algunos baches o tiene algunos hoyos? Pues puede ir más lento. No es lo mismo que ir con ciertos materiales a cierta velocidad en una autopista. Como ven, miren, se va más lento sobre la carretera. Entonces esta carretera se opone más al flujo de la corriente. Entonces, en resumidas cuentas, podemos ver nosotros que esa fuerza propulsora la podemos ver como un automóvil y el motor que establece esa fuerza propulsora a cierta velocidad. Ahora, si nosotros lo transportamos a un circuito, lo podemos ver como una carretera, y las propiedades de los materiales de esa carretera van a hacer que el flujo o la velocidad de este automóvil vaya más rápido o más lento, y eso sería propiamente en la resistencia, el voltaje y la corriente sobre la velocidad del automóvil. Ahora, a lo que respecta al voltaje, en la vida cotidiana lo podemos encontrar como estas fuentes de alimentación para cargadores de teléfono. Algunos tienen una capacidad de 5 volts de salida y una corriente máxima de 1 o 2 amperes. Deben de leer las especificaciones de su fuente de alimentación de voltaje. También los podemos encontrar en estas power band que dan salidas de 5 volts. Lo que respecta a la resistencia son estos componentes pequeños, y la corriente no la podemos ver como tal, pero sí la podemos medir con un multímetro. Ahora, aquí es importante señalar que estas resistencias, cuando nosotros las compramos en las tiendas de electrónica, les van a preguntar el valor de la resistencia y a qué cantidad de watts soportan. Ahora, lo que van a hacer ustedes es que en su circuito teórico el valor de la corriente la van a multiplicar por el valor del voltaje de la línea o del voltaje que está entrando sobre la resistencia, y con ello les va a dar un valor en watts. Siendo de otra manera, si ustedes en su circuito tienen un voltaje de entrada igual a 10 volts, lo van a multiplicar por la corriente que pasa, por ejemplo 100 miliamperes. Y esto nos va a dar un total de 1, que es igual a 1 watt. Entonces esa es la corriente que va a pasar por la resistencia. Entonces ustedes deberían de pedir una resistencia equivalente a 1 watt, ya que si no lo hacen, su resistencia se puede quemar.